Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio que dedicamos al estudio consecuente de las Sagradas Escrituras a objeto de obtener lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Les habla su servidor, Dr. Gerson Castillo. Soy miembro de la Iglesia Adventista Hispana de Yucaipa, la ciudad de Yucaipa, en California. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la Epístola a los Romanos, pero antes les invito a invocar la bendición del Señor en medio de la oración. Oremos. Señor nuestro, una vez más al abrir tu santa palabra, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos inspire a entenderla y atesorarla y practicarla en nuestras vidas. Que sea esto una bendición para todos los que escuchan, los que miran, para los que hablan, para llegar a sus corazones con paz y con bendición de Dios. En el nombre del Salvador lo hemos pedido. Amén. En el capítulo 13, ahora de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, encontramos algunas indicaciones que pudieran ser hasta bastante fuertes, pero voy a leer. Dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad o a la ordenación de Dios se opone, y los que la resisten, ellos mismos son condenados para sí. Porque los magistrados no son para temor del que hace bien, sino del malo. ¿Quieres, pues, no temer las potestades? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Y el apóstol sigue hablando de que debemos pagar nuestros impuestos, nuestros tributos y ser buenos ciudadanos. Pero cuando vemos que el Señor es el que pone a la autoridad, algunos que viven en países donde hay restricción de la libertad o no existe libertad en cuanto a la religión o en cuanto incluso a las libertades civiles, tomarán esto con un poquito de sospecha y para ver hasta dónde va. Sin embargo, Dios es claro. Tenemos que ser respetuosos a las leyes del país donde estemos. No somos llamados nosotros a contradecir lo establecido y somos llamados a ser buenos ciudadanos, hasta donde, por supuesto, no comprometa nuestra fidelidad con el Señor. Porque en eso la Biblia es clara. Somos claros porque dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sin ir más adelante, volvamos un poquito en qué época Pablo estaba diciendo esto. Pablo estaba diciendo estas cosas en un momento en que él mismo estaba en un gobierno totalitario, absolutista, como lo era el Imperio Romano. Un gobierno cruel que incluso lo asesinaron, lo mataron a él mismo. Pero en esas circunstancias, Pablo dice: sométanse a las autoridades, no desobedezca las leyes. Y más abajo dice: porque no en vano lleva la espada. La autoridad no lleva la espada, el policía lleva la espada. Pero ¿quién de nosotros, cuando va manejando la carretera, no está mirando al policía para ver cuánta velocidad puede llevar? Pase, porque por lo menos aquí en California van en grupos y te van empujando y a veces uno quiere ir dentro de la velocidad y te están de atrás presionando. Pero me preocupa cuando los cristianos llegamos frente a un
a una orden, un signo de alto, stop, y miramos para allá y si no hay policía, no hay nadie, pasamos. Y el apóstol dice que debemos, en el versículo 5, dice que debemos obedecer no solamente por la ira, más aún por la conciencia. ¿Qué significa obedecer por la conciencia? Que cuando yo llego a un alto, a un signo que me dice que debo detenerme, me detengo, haya policía o no haya gente o no haya otros carros o no haya. Yo tengo que obedecer las leyes del tránsito para mi propia seguridad y para la seguridad de los demás. Pero también en los aspectos civiles debo respetar las leyes como cristiano para que nadie nos pueda acusar de que no estamos cumpliendo o siendo buenos ciudadanos. Pero especialmente en este tiempo de fiestas, cuando la gente bebe más o anda bajo los efectos del alcohol o del exceso de comida, que muchas veces también te afecta el raciocinio, la mente y las decisiones, estamos más expuestos a peligros porque tendemos a olvidar las leyes y las reglamentaciones. No te descuides. Ahora cuando estamos celebrando Navidad, el Año Nuevo, cuando estamos pareciendo que estamos de vacaciones, muchos toman días libres, no te descuides de no respetar las leyes del Estado, las leyes del tránsito y las leyes de la buena convivencia. El apóstol nos insiste en que mantengamos nuestra buena conciencia, no sea que la ley nos caiga y terminemos dañándonos a nosotros mismos y a otras terceras personas. Yo pienso que un cristiano no debería recibir una multa por conducir mal. Hay excepciones en que cometes errores involuntarios y a veces el policía te los entiende, el juez también, pero muchas veces lo hacemos simplemente por descuido y eso no debiera ser en nosotros y no debiera estar como parte de nuestra conducta como ciudadanos. Tampoco debemos nosotros andar, excepto si oramos y consultamos, andarnos oponiendo al gobierno para no ser parte de lo que pudiera venir con la violencia. Tal vez podemos apoyar de otra manera. A mí me tocó vivir en un gobierno totalitario, pero nunca tuve problemas. Mis compañeros me decían, ¿por qué no vas y gritas en las marchas? Digo, yo lo que hago es estudiar y trabajar, y así contribuyo a el bienestar de mi país. Y no creo que sea mi lugar ir a tirar bombas o a lanzar piedras. Y como cristianos debemos tener mucho cuidado en hacer y participarnos de esas cosas. El Señor nos llamó a la paz y tenemos que orar por los magistrados, tenemos que orar por los que están en el gobierno, que el Señor les dirija, que el Señor los conduzca, que el Señor les dé la paz que ellos también necesitan, porque tienes que pensar al otro lado. Aunque está en el gobierno, tiene presiones y tiene muchas cosas con las cuales lidiar y necesita de Dios. Y como cristianos estamos llamados a orar por ellos, a colaborar por ellos y a tener compasión de los que sufren siendo los gobernantes. Antes de irnos, les invito a que oremos juntos nuevamente. Padre, te agradecemos por el estudio de este día, por tu santa palabra. Rogamos que con tu espíritu, con tu poder, nos ayudes a ser buenos ciudadanos, que podamos contribuir con nuestro trabajo, con nuestra conducta, con nuestro impuesto, con lo que sea, al engrandecimiento de la nación en la cual vivimos. Bendice a nuestros gobernantes, dales sabiduría, dales tu protección y ayúdales para que puedan cumplir su trabajo para bendición de todos y para ellos mismos. En el nombre del Señor lo hemos rogado. Amén.